Bienvenido a la tercera clase aquí en Proyecto Orión con este servidor Simón Guardia. Hemos tenido dos clases anteriores, una sobre los Elohim y otra tratando del tema de lo literal versus lo interpretativo. Eso te lo voy a dejar en un link al final de este video, en la descripción, donde vas a tener una lista de reproducción con todas las clases de esta y más que se hayan publicado hasta la fecha que estés viendo este video. En esta clase estaremos hablando un poco de descartar creencias, descartar ciertas cosas que se dan por supuesto y ir creando un piso donde si al menos vamos a interpretar, interpretemos desde una base mucho más justa. La idea no es eliminar la interpretación, o por lo menos desde mi base de estudio, no es eliminar la interpretación, sino que por lo menos construir un edificio con cimientos mucho más seguros, mucho más sólido, mucho más de que genere confianza a la hora de hablar de las cosas espirituales o de las cosas históricas. Te voy a presentar rápidamente unas diapositivas que compartiendo pantalla. Todo lo que voy a presentar en este momento será a comprobación, puesto que la idea es que puedas comprobar al alcance de un clic toda la información que yo te pueda decir. Y en la descripción voy a colocar todos los enlaces pertinentes para que puedas validar lo que aquí te puedo decir de manera resumida. Vamos a ir descartando algunos significados de lo que se cree que significa esa palabra a lo que significa realmente. En el primer video, como vemos aquí en pantalla, vemos la palabra Elohim, que se traduce como Dios. Y en el primer video ya hablamos que se traduce mejor como dioses o poderosos. Es una palabra plural y punto. Hay ciertas explicaciones del por qué a veces se usa como un singular, pero es para señalar un Elohim de varios o ubicar un Elohim, en este caso Yahvé, como ocurrió con la nación de Israel, colocar ese Dios sobre otros dioses, como un Dios superior. Y aquí entra la monolatría que explicamos en ese video, en ese primer video, en esa primera clase. La segunda palabra sería Olam. La palabra Olam se traduce como eternidad. Y esta palabra no significa eternidad, no traducir como eternidad. Y eso lo explica Mauro Viglinos en casi todas sus conferencias, al leer la Biblia de Jerusalén, si mal no me equivoco. Se debe traducir como tiempo remoto, tiempo muy largo o incluso no solamente factor tiempo, sino factor espacial de un lugar desconocido. Aplica tanto para tiempo como para espacio, pero en ningún momento, al menos en el concepto judío de la época, tiene que ver con algo del concepto de eternidad. Eso es un concepto mucho más adelantado de la mentalidad hebrea. Luego tenemos el concepto de Bará. Elohim, Bereshit bara Elohim. Es decir, en el inicio Dios creó y ahí entra la enseñanza de que Dios crea de la nada. Pero esto también está mal, porque la palabra bara no tiene que ver con crear de la nada, sino más bien formar, dividir, separar con algo ya preexistente. Es como que si tú llegas a un lugar y usas lo que tengas a tu alcance para crear algo distinto. Fíjese que aquí incluso usé la palabra crear, pero no en el sentido de que me lo saqué bajo la manga, sino que simplemente estoy formando algo con herramientas anteriores. Esto es la connotación real de la palabra vará. De todas maneras, esto lo puedo soportar, es decir, argumentar con los videos que te voy a dejar al final de esto. Seguimos, explicamos en el primer video que la palabra malak se traduce como ángel, viene del latín angelus. En realidad, esta palabra no es así, no se debe traducir como ángel, sino como enviado y mensajero. Punto. Y así quitamos la connotación de que tienen alas, son transparentes, traspasan paredes. Y en realidad, por lo menos, los malak de la Biblia son totalmente físicos. Incluso tienen hambre, se cansan, tienen tecnología y muchas otras cosas más. La palabra infierno, y aquí llevamos ahora al tema de
quitar una creencia. Así como el limbo no existe en la Biblia y aún así el catolicismo hay algunas iglesias que hablan de que el limbo existe, un lugar donde se purifican los pecados. Cuando vamos a la Biblia, eso no existe, así de sencillo. El infierno, como nos hicieron creer, tampoco existe. El infierno es una mala traducción del latín porque en realidad se traduce o se escribió como Gehenna. Y la palabra Gehenna viene de un basurero en el tiempo de allá de Israel, donde se vertía la basura y se quemaba. Y de ahí se partían las analogías o las enseñanzas correspondientes. Pero nunca, nunca, nunca es ese infierno de Dante que luego se imaginó y se estructuró en la mente colectiva. Ese infierno no existe y Jesús de Nazaret al menos no se refirió a ese infierno como tal lo imaginamos. Esto también lo voy a sustentar al final del video. Seguimos a otra diapositiva. Son diapositivas simples, lo quería como descartar. La palabra cabot se traduce como gloria, la gloria de Dios. Y por lo tanto, esta gloria tiene que ver con algo trascendente, místico, espiritual, de algo de una epifanía. Pero cuando vamos a la traducción o al hebreo, significa la palabra kabod algo pesado, simplemente algo pesado. Y con el contexto de cada lectura, cuando se lee la palabra kabod, tiene que ver con un objeto, con ciertas características, que se eleva, que hace ruido, que hace daño, que está ubicado en una posición geográfica y que se mueve del este al oeste. Y obviamente, si tomamos las declaraciones ufológicas, tiene que ver con un objeto volador no identificado, un ovni. Y eso ya Mauro lo explica. Igual con la palabra ruach, que no está aquí, pero la palabra ruach tiene que ver al menos al inicio con un objeto también. Tenemos aquí la mujer virgen que tiene que ver con la profecía de Isaías 7, si mal no me equivoco, cuando se profetiza una mujer que va a concebir, una mujer virgen que va a concebir un hijo cuyo nombre será Emmanuel. Se usa la palabra alma. La palabra alma significa muchacha joven, no necesariamente una muchacha virgen. ¿Por qué? Porque la palabra betula ya existía. La palabra betula significa virgen en hebreo, pero no se usa la palabra betulá, que es la palabra más exacta para referirse a virginidad. Se refiere a la palabra alma, a una muchacha joven. Y esta profecía ya se cumplió, pregúntale a un judío. Esa profecía nada tiene que ver con la anunciación de Jesús de Nazaret como Mesías esperado. Esto tiene que ver con otra profecía. Y eso lo explica César Silva, que lo vamos a referir más adelante. Tenemos aquí, por último, en esta primera parte, como el Shaddai. El Shaddai se traduce como omnipotente, todopoderoso. Y como ya vimos en los videos anteriores de estas clases, Dios o este Yahvé no era un Dios omnipotente y todopoderoso, porque en unos textos dice, si mal no me equivoco, en Números, que Dios no es un hombre para arrepentirse, para que se arrepienta, pero en el Génesis 6 vemos que Dios se arrepintió de haber creado al hombre, y ahí viene la cuestión del diluvio. Por lo tanto, no estamos tratando con un Dios omnipotente, estamos tratando con un Dios regional, un Dios de una nación, de una pequeña parte del panteón de dioses que habían alrededor. La traducción real para el Shaddai es Dios de la montaña o Dios de la estepa. Y Mauro explica que obviamente esta traducción no la dan a conocer porque vende más un Dios omnipotente que un Dios de la montaña o de un riachuelo o de una pequeña montañita, de una estepa. Eso vende menos. Eso lo explica Mauro Biglino muy extensamente en sus conferencias. Como última diapositiva tenemos el tema de Jesús de Nazaret, que eso lo vamos a tocar más adelante, y son 7 puntos que voy a decir claramente aquí, de manera rápida. Jesús fue judío. Jesús no fundó el cristianismo, ni tenía la intención de fundar un cristianismo, siguió las leyes judías. En ese entonces no existían los evangelios, y los apóstoles seguían la Torá. Por lo tanto, el concepto de cristianismo básicamente es distorsionado porque Pablo de Tarso no perseguía a los cristianos tal como nos hicieron creer. Perseguían a los judíos que creían a Jesús. Y listo, los primeros
los primeros judíos, no los primeros cristianos, porque el cristianismo no existía. Se hizo en el siglo 3 4. No vino a expiar los pecados ni a morir por los pecados del mundo. Otra gran mentira que se entiende mejor por las conferencias de Mauro Viglino sobre el pecado original, que ese concepto no existía en el mundo judío, sino que ese concepto, para tratar de coordinar la figura curiosa de Jesús de Nazaret que murió y rompe con el esquema de un ser de Mesías, Pablo de Tarso inventa la figura de la expiación del pecado como reconciliación con un Dios iracundo. Y esto es lo que viene luego a crear el cristianismo y su pilar fundamental, que es la expiación del pecado. Esto simplemente no existe, es un invento. Y esto es algo que choca al mundo cristiano. Y obviamente, si no sales de la religión, nunca te lo van a decir. Nunca. Si obviamente leemos de una sola fuente, nunca nos vamos a enterar de los conceptos y paradigmas distintos que puede ser, por ejemplo, el judaísmo o el judaísmo mesianismo, etcétera, etcétera, etcétera. Hubo 86 evangelios, no hubo 4, hubo 86. Entre ellos están los evangelios del Nag Hammadi, como el evangelio de Tomás, de Felipe, estos evangelios que en lo particular a mí me llaman mucho la atención porque amplía de una forma el mensaje de Jesús de Nazaret, aunque estos fueron escritos más allá del siglo I, más allá del siglo II. Por lo menos había 86 evangelios. La imposición de los 4 evangelios vino después y se creen como una verdad. Y no, hubo más. Hubo muchísimos más. Pablo modifica el mensaje de Jesús para hacerlo mucho más vendible. Y esto se encarga dentro de la reinterpretación de Jesús, no solamente histórico, sino la parte de su divinización, lo explica Antonio Piñero en los estudios y conferencias sobre Pablo de Tarso y sus libros. Pablo de Tarso cambia junto a los pensamientos de Filón, que fue también un escritor, el concepto de lo que fue Jesús de Nazaret, del Jesús judío, a dar los primeros pasos para un Jesús que luego deriva al cristianismo, que ya se aleja del mensaje de Jesús de Nazaret. Y eso es difícil de escuchar por oídos cristianos. Es por eso que al final yo voy a dar una lista extensa de cristianismo primitivo. Te voy a ahorrar las horas de búsqueda, sino que te voy a dar una lista donde vas a ver de la A a la Z, desde el siglo I al siglo IV, llegando al quinto, cómo se conforma la estructura que luego da pie al cristianismo y cómo vas a ver las manipulaciones que se hizo siglo a siglo por distintos personajes que se dan en la historia que pocos cristianos conocen, o casi nadie conoce, pero existe. Como penúltimo punto, hubo 12 cristianismos, no uno, y eran sectas, no eran religiones, eran sectas judeomesiánicas que creían Jesús como Mesías, pero siendo judíos. Y habían 3 principales. Rápidamente, y esto lo explica mejor Antonio Piñero, está el paulinismo, los paulinos, que es lo que termina ganando como mayor fama. Tenemos los judeomesiánicos, que están ahí entre, siguen la Torá, pero con la creencia de Jesús como Mesías, y los gnósticos, que eran como una corte mística, esotérica, de iniciados, y obviamente ellos escribieron demasiado complejos sus ideas, y al final fueron muriendo a través del tiempo por ser incomprendidos, no poder captar o ampliar sus enseñanzas a un público más grande. Y el paulinismo, aunque fue simple el mensaje, fue el que terminó ganando en esa lucha entre los 3 cristianismos que, en potencia que podían representar al mundo. Y ganó, fue Pablo de Tarso. Y el último, otro choque más para el cristianismo es, Jesús no fue el Mesías esperado. ¿Por qué? Porque el Mesías esperado era un Jesús salvador, rompedor de dientes, militar, que iba a llevar a Israel a liberarlo del yugo del sistema, en este caso el yugo romano, y alzarlos por lo menos por 1000 años como nación única sobre el mundo. Un Mesías terrenal, no un Mesías espiritual. Es por eso y con razón que cuando se le habla de Jesús de Nazaret al judaísmo, simplemente no lo aceptan como Mesías, si acaso como un profeta, pero lo aceptan como rabino, pero nunca como el Mesías. Pero el cristiano nunca se va a dar cuenta de esto si no habla y no escucha a un judío, porque ya hay un concepto que es que el judaísmo tiene como que un velo en los ojos
que por ser judíos no se les revela la verdad de Cristo. Y eso es una idea que tienen cincelada en la mente los cristianos para justificarse el no gastar el tiempo en escuchar a un judío. Deben invertir el tiempo en escuchar a un judío y ve por qué el judío no acepta a Jesús. Por lo menos el Jesús cristiano que venden los cristianos, valga la redundancia. Bien, voy a dejar los siguientes links que voy a mostrar en este momento. Cuando hablamos de creación, aquí vemos a César Silva con la Biblia sin mitos. Aquí voy a dejar este link de creación a partir de la nada. Habla del término vará, como vemos aquí en la miniatura. Él explica de dónde nace la raíz vará y sus significados, porque el hebreo es polisémico. Aquí también vemos la traducción del Génesis, los plurales, es decir, nosotros, los Elohim. Eso lo dejé en los links del primer video que hice. Luego, vemos aquí, voy a poner el link de este canal, el quinto tipo, muchos ya han escuchado de él, que hablan, por ejemplo, conceptos como el Elión, hablan de conceptos como Olam, habla aquí como Kabot, Ruach, aquí habla de Olam, es decir, hablan extensamente del significado del hebreo de estas palabras que dije al inicio del video. Voy a dejar este link aquí para que ustedes seleccionen los que más le llamen la atención. Vemos aquí a Mauro Biglino. Si usted pone Mauro Biglino virgen, le va a colocar las explicaciones extensas, entre ellas uno de mis videos, donde se habla en la conferencia por qué la profecía de la virginidad de María no es así, sino que hubo una mala traducción y sobre la mala traducción se creó el concepto o la idea de la Virgen María, que esto ya es una idea muy antigua, donde los dioses cuando se iban a encarnar en el mundo nacían de una virgen porque así mostraban su parte pureza que no era concebido por hombre y por lo tanto se veía la sexualidad como algo impuro. Vale, así. Vemos otro punto que sería ya las explicaciones de César Silva sobre por qué Jesús no es el Mesías. Voy a dejar este link en la descripción. Este también, estos dos videos son muy buenos, se los recomiendo, por lo menos en ese punto. Vemos aquí a Antonio Piñero, los 22 tesis del nacimiento del cristianismo y dar bases de lo que es Jesús, por lo menos el Jesús histórico. Pero este video lo voy a colocar en orden en la siguiente lista de reproducción que te voy a dejar en la descripción. Lista de reproducción de cristianismo primitivo. Es decir, si sientes dudas de lo que yo acabo de decir sobre Jesús, aquí te voy a colocar de la mano de Mario Sabán principalmente, que él hizo una gran exposición de 4 horas en 4 partes del siglo I al siglo IV, de cómo fue la construcción del cristianismo y unas que otras conferencias más. Aquí lo vemos con claridad. Luego saltamos a Antonio Piñero con sus 22 tesis más otra conferencia, precisamente en el canal de César Silva, habla de cristianismos primitivos en plural. Aquí vemos a Antonio Piñero hablando de Pablo de Tarso, de Jesús a Pablo de Tarso. Y por último, aquí les coloqué a César Silva hablando de eh, la parte mesiánica que le colocaron a Jesús que nunca le correspondió a nivel histórico. Estos serían los puntos a resaltar y la idea es que lo puedas confirmar a la distancia de un clic. Puedas incentivar la investigación. Porque más adelante voy a decir cosas que si no has visto estos 3, 4 videos que van a colocarse aquí, no se van a entender va a dar la impresión que me lo estoy inventando. Es por eso que primero coloco un puente, coloco un cimiento de ciertas terminologías que ya lo hablamos aquí en el canal, pero lo quiero hacer de manera ordenada, tipo clase, porque más adelante voy a hablar tanto de lo literal como de lo interpretativo de la espiritualidad, tanto del Nuevo Testamento como también del Viejo, tanto traducciones como también posibles enfoques del mensaje de Jesús de Nazaret. Pero es necesario hacer 4, 5, 6 clases de introducción para luego, si hay una duda, remitirlos a estos primeros videos para no perder el tiempo en explicar algo que ya se explicó e invertir tiempo en algo nuevo. Déjame tu opinión, qué tal te parecen las clases, qué puedo mejorar. También si tienes alguna duda, alguna cuestión, lo puedes dejar en tus comentarios. Yo personalmente te voy a responder si eso lo amerita. Y las fuentes te las voy a dejar en la descripción. Es decir, comparte el video, compártelo.
da la noticia que se estás dando estas clases. Te voy a dejar la lista de reproducción de estas clases. Aquí, precisamente, en este que se está mostrando aquí. Y sin más nada que agregar, nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Proyecto Orión. Mi nombre es Simón Guardia. Hasta pronto.